la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en Hechos, capítulo 19, versos 1 al 22. Leamos juntos su palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquel casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de ellos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado ahí, me seré necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos y hermanas, tomemos este tiempo para orar. Gracias, Dios, por darnos esta mañana para poder adorar juntos, aunque sea virtual, poder congregarnos, alabarte, aprender más sobre tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes para poder entender y aplicar tu palabra, este mensaje en nuestra vida en la semana entrante. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Mis hermanos, vamos a adorar al Señor juntos, y precisamente antes de que podamos cantar al Señor, hay un texto en las Escrituras, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Lo que mis ojos ven, lo que mis oídos oyen, lo que mi boca habla, lo que mis manos hacen, lo que mi mente piensa. Todo filtrado por la gloria de Dios, por la presencia de Dios y su Espíritu Santo en nosotros. De manera que podamos decir que nuestra vida es Cristo y Él filtra todo en nosotros. Así que adoremos al Señor juntos, diciendo: Padre, nuestra vida es Cristo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad caí, perdido en el terror, la senda vana del placer a muerte me llevó.
Señor, gracias por esa obra preciosa que Así haces en es. nosotros. Claro que sí. Para entender que ahora nuestra vida está en ti, Señor, rogamos Sí, Dios, que nos des totalmente. tu corazón, que nos des tus ojos, tus manos, tus Amén, pies. así es. Danos, Señor, lo que necesitamos para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo Sí, en Señor, nuestras así vidas, es. para tu gloria. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, oh Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Señor, hemos reconocido que nuestra vida ha de ser filtrada por ti, nuestras motivaciones, nuestros deseos. Hemos reconocido que te necesitamos aún para que orientes nuestra mirada. ¿Cómo oramos, Padre Precioso? Y que con todo esto que somos y hacemos podamos glorificarte, podamos elevar tu gracia, reconociendo lo sublime que es tu amor por nosotros y para nosotros, Señor. Así que cantamos juntos en este momento diciéndote, tu gracia es sublime para nuestras vidas, por Cristo Jesús. Y Él rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo
con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar
unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, a atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Apertura de nuestro templo. Para el segundo domingo de octubre daremos inicio a nuestras reuniones presenciales como Iglesia del Redil de Envigado. Esté atento a todos los canales de comunicación que tenemos como iglesia por WhatsApp y diferentes redes sociales, a través de los cuales estaremos haciendo llegar los instructivos para tener en cuenta a la hora de asistir a nuestras reuniones los días domingos a las 10:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a compartir en este momento la palabra del Señor. Así que le invito a que por favor abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 19, como fue la lectura con la cual iniciamos el servicio, versículos 1 al 22. Teniendo su Biblia abierta, ahora por favor acompáñeme en oración. Padre, estamos delante de ti, Señor. Y ciertamente al estar delante de ti, como todos los días, necesitamos tu ayuda. No podemos, Señor, entender tu palabra si tu Espíritu Santo no nos acompaña. No podemos entender tu palabra si tu Espíritu Santo no nos lo permite y no nos ayuda y no nos asiste. Señor, yo te ruego que aunque me he preparado, me guíes por tu Espíritu Santo para hablar. Pero también, mi Dios, que a quienes estemos escuchando tu palabra también nos asistas y nos ayudes a entenderla, a comprenderla y a aplicarla a nuestras vidas de manera correcta. Por favor, amado Dios, habla a nosotros este día, esta mañana. Te lo rogamos de verdad. Somos necesitados de ti todo el tiempo. Ponemos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este texto que leímos al principio del servicio nos habla nuevamente de Pablo y nos narra cosas maravillosas, asombrosas y preciosas. Y cuando meditaba en él,
recordé una película que vi con mi esposa y mis hijas. Esta película se llama Manos Milagrosas y trata o cuenta la historia de un doctor llamado Benjamin Carson desde su infancia y cómo él, a pesar de que al ser muy niño su papá los abandonó y su mamá tuvo que emplearse haciendo aseos en las casas, padeciendo las necesidades de no tener suficientes recursos económicos, y a eso se le añadía que él tenía ciertos problemas o dificultades para aprender, se le dificultaba, y a eso se le suma que le hacían bullying en el colegio por esta situación. Sin embargo, su mamá cada noche, tanto a él como a su hermano, les recordaba la siguiente frase y les decía: hijos, confíen, el libro está dentro de ustedes. Pueden hacer todo lo que los demás hacen, solo que pueden hacerlo mejor. Y esas palabras su mamá se las repetía a ellos cada noche. De manera que este chico, tan poco destacado en sus estudios, llegó a convertirse en el neurocirujano más brillante de la actualidad. Así como lo oyen, en el neurocirujano más brillante de la actualidad. ¿Y por qué? Pues resalta en su carrera que fue el primer neurocirujano quien realizó la primera cirugía, valga la redundancia, de hemisferectomía. ¿Y a qué se refiere eso? La separación craneal de mellizos o gemelos que nacen unidos en su cráneo. Eso es todo un milagro para la ciencia. Solo posible por unas manos milagrosas y una mente brillante como la del Dr. Carson. De igual manera, la iglesia posee una enorme tarea: destacar en medio de este mundo a través de la obra de Jesús, a través de la obra del Evangelio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Recordemos, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿sí escuchan eso?, todas las cosas, y os recordará todo lo que Jesús ha dicho. Además, también podemos leer lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré, dice Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y por si eso fuera poco, tenemos Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús vuelve y le dice a sus discípulos y también a nosotros: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia del primer siglo fue una iglesia destacada, como hemos visto durante toda esta serie, ¿quién es la iglesia entre tantas?, basada en el libro de Hechos. Y a veces llegamos a frustrarnos y decir: ¿será que nosotros sí podríamos llegar a ser una iglesia, unos cristianos como los que hemos visto ahí? Ay, hermanos, claro que sí. ¿Por qué lo digo? Precisamente porque este texto de Hechos 19, versículos 1 al 22, es un mensaje que nos lleva a citar y a recordar las palabras de hombres como Wayne Grudem, quien dijo lo siguiente: la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo, y especialmente en su iglesia. Hermanos, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, se ve al Espíritu Santo completando y sosteniendo lo que Dios Padre ha planificado y lo que Dios Hijo ha estado o ha empezado a hacer. Y esto es igual en la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 4 nos dejan ver que así como en Génesis 1 todo estaba desordenado, vacío, pero llega el Espíritu Santo y empieza a poner todo en orden en la creación, de igual manera en Hechos 1, 8 y Hechos 2, 4, la iglesia parece que estaba
sin norte, sin dirección, los discípulos angustiados, temerosos. Jesús ascendió y ahora ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo como prometió Jesús, todo cobra sentido, todo empieza a ponerse en orden. De manera que nosotros necesitamos, así como lo necesitaron en el primer siglo y al principio de la creación al Espíritu Santo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo hoy. Por esto, hermanos, así como la medicina, que fue parte de mi introducción, necesita hombres como el Dr. Carson, la iglesia necesita del Espíritu Santo para poder completar y sostener su obra en este mundo. Y para que nosotros podamos ser cristianos verdaderamente fieles, no podemos con nuestras manos, no podemos con nuestra mente, no podemos con nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso yo he titulado este sermón, Necesitamos sus manos milagrosas, teniendo presente que el Espíritu Santo es quien convierte, quien conecta y quien confirma su obra en el mundo. Así que les invito a que por favor leamos los versículos 1 al 7 para abordar nuestro primer encabezado de necesitamos sus manos milagrosas, porque el Espíritu Santo es quien convierte a las personas. Leamos por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hermanos, el Espíritu Santo es el único capacitado para convertir el corazón de los hombres en discípulos del Señor Jesucristo y del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Fíjense que Pablo destaca que había unos hombres que se presumían discípulos del Señor o discípulos de Dios. Por ende, podemos inferir que se estimaban seguramente buenas personas, hijos de Dios, salvados por Dios, siervos de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo parece no estar convencido de esto. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, fíjense que, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice que no somos discípulos del Señor porque escuchemos o sigamos a buenos hombres o a buenos maestros. Pablo dice allí, Apolos y yo sembramos, y de hecho menciona también al apóstol Pedro como un sembrador de la palabra o alguien que enseña la palabra. Sin embargo, aunque seamos maestros de la palabra, el único que puede hacer a las personas caminar realmente con Dios es Él mismo, a través de su Espíritu Santo. De esa misma manera también el mismo Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 al 13, nos deja ver que algunas personas pueden nacer en hogares cristianos, pero eso no los hace cristianos, porque dice el texto del Evangelio de Juan 1, 11 al 13, que no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por fuerza, ni por deseos, ni por sangre, o sea, por genética, que alguien se hace cristiano, sino por voluntad exclusiva de Dios. Solamente Dios hace que el hombre camine con Él, crea realmente en Él. Y precisamente eso es lo que Jesús le enseñó a su iglesia. Le dice a la iglesia, vayan y anuncien mi mensaje y hagan discípulos. ¿A través de qué? De mi mensaje, predicando mi palabra, como dice Romanos 10:17, que la fe se despierta en las personas por el oír, pero no por el oír de los hombres
y sus historias, sino por el oír la palabra del Señor. Y ese recurso, la palabra del Señor, es lo que el Espíritu Santo usa para convencer, para convertir, como dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 14, que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos en este texto: es necesario que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, porque Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De manera que nosotros vemos la importancia de lo que Pablo está haciendo aquí para hacernos notar que hay una obra importante que el Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo, puede desarrollar en las personas para que éstas sean verdaderamente hijos de Dios. Y es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, lo cual no podemos hacer nosotros, sino solamente el Espíritu Santo. Y por eso Pablo hará unas preguntas muy interesantes a estos hombres. Tal vez notó algo que no estaba bien, aunque se llamaban discípulos. Entonces Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dicen: ¿cuál Espíritu Santo? ¿De qué nos estás hablando? Seguramente ellos conocían que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es parte de Dios, ¿sí? O es Dios mismo. Pero no conocían la obra del Espíritu Santo prometida por Jesús. Porque Juan no había visto todavía el cumplimiento de la promesa dada por Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39. Jesús, enseñando a sus discípulos, les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había todavía ascendido a los cielos. Por eso estos hombres, aunque se estimaban discípulos de Dios, creyentes en el Señor, aún no eran discípulos. ¿Por qué? Porque necesitaban la obra del Espíritu Santo en ellos, que era el único que era capaz de convencerles de su maldad, de que no podían agradar a Dios solo en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, como fue la segunda pregunta que le hace Pablo a ellos. ¿En qué pues entonces has sido bautizados vosotros? Y ellos responden, muy sinceramente, en el bautismo de Juan. ¿Y qué era el bautismo de Juan, hermanos? Era un bautismo de arrepentimiento, o sea, que ellos vivían según el Antiguo Testamento. Reconocían su pecado, lo confesaban, se bautizaban públicamente, pero ponían su confianza de ahí en adelante en que ellos podrían cumplir todo lo que la palabra en el Antiguo Testamento demandaba que debíamos cumplir. Y ciertamente el Evangelio nos enseña que eso es imposible. No podemos cumplir toda la ley. Somos incapaces de cumplir toda la ley a la perfección todos los días, cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Entonces, aunque ellos tenían una muy buena motivación, su mensaje, su fe estaba incompleta. Fíjese que el mismo Pablo se encarga de completar el mensaje para ellos. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, lo que hablaba Juan, pero Pablo añade algo: un arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el único capaz de cumplir todo lo que la palabra demandaba. Fue el único capaz de vivir sin pecado. Y esto era lo que le faltaba a ellos: depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo. Eso mismo fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando vino este hombre que conocía toda la ley también, que seguramente guardaba todos los ritos de la ley, pero no a la perfección. Y entonces Jesús le dice: os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es posible nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre? Jesús le dice: no has entendido. Todo maestro de la ley, ¿no has entendido? Necesitas nacer del agua
y del Espíritu Santo. De manera que eso es lo que está pasando aquí. Estos hombres están aferrados a que ellos pueden cumplir la ley, pero es imposible. Y seguramente se les notaba que sus vidas no reflejaban el fruto del Espíritu Santo, que es la verdadera marca de un discípulo del Señor, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. De manera que, entonces, Pablo viene a completarles su fe y a confrontarlos y a hacerlos conscientes de que no solamente necesitamos creer, sino poner nuestra confianza en el Señor, y termina convenciéndoles de que no eran tal vez tan buenos como se creían, sino que realmente eran malos delante de Dios, incapaces de cumplir con todo lo que Dios pide de nosotros. Estos hombres piadosos ven confrontada su vida y su fe con los méritos de Cristo, y por esta razón responden en arrepentimiento y ahora fe, basándose en y con los méritos de Cristo, como decía Hechos 20:21. Hermanos, el Pentecostés les alcanzó esta vez, dando evidencia pública para estos hombres en Asia que la salvación también era para ellos, como lo fue en Jerusalén, en Samaria y en Cesarea, en cumplimiento de la promesa de Jesús en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Hermanos, esto es impresionante lo que está pasando aquí. Esta escena nos deja ver que solamente el Espíritu Santo puede hacerle ver a las personas que se creen buenas y que se estiman buenas, que no son tan buenas, que necesitan a Jesús, que no pueden agradar a Dios en sus propias fuerzas, sino solamente en los méritos de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está haciéndole notar a estos discípulos. Ciertamente esto es muy importante para nosotros el día de hoy como iglesia. Primero, porque nos quita un peso de encima. No somos nosotros los que convencemos a las personas. Y en segundo lugar, las personas deben entender que no son tan buenas como se creen en sus propias fuerzas, sino que realmente somos malos, porque somos incapaces de agradar a Dios todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada instante, que es lo que demanda Dios. Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es capaz de ser santo todo el tiempo? Solo fue capaz nuestro Señor Jesucristo, y por eso necesitamos poner nuestra confianza en Él. Y eso es lo que está haciendo Pablo, ayudando a estas personas a través de la obra del Espíritu Santo a entender esto. Y precisamente ese es el primer rasgo que podemos ver en este texto de la obra maravillosa del Espíritu Santo: convertir el corazón de los hombres que se estiman buenos a que realmente reconozcan que son malos y necesitan del Evangelio. Pero ahora veamos nuestro segundo encabezado. El Espíritu Santo conecta a través de los versículos 8 al 10. Leamos, por favor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, como vimos hace un momento, en primer lugar, solamente el Espíritu Santo puede convencer a las personas de que no son tan buenas como ellos creen. Ahora veremos en segundo lugar que solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer posible que las personas se conecten con la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo? Hay un programa radial muy conocido por tal vez las personas de la generación del 40, del 50 y aún del 60. Este programa se llamaba Así Canta Colombia. Y este programa era dirigido por un hombre llamado Gabriel Muñoz López, locutor colombiano. Hay una broma que le hacen a él en otro programa radial llamado La Luciérnaga, y es: precioso horario. Y supuestamente Gabriel Muñoz respondía: pero tengo programa. ¿Por qué? Porque en la actualidad ese programa se desarrolla el día domingo a las 12 de la noche. ¿Quién va a escuchar música antigua a las 12 de la noche?
¿Quién va a querer oír ese programa? Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo en Éfeso. Y que es lo que sucede seguramente con la iglesia en la actualidad. Resulta que Pablo, supuestamente como vimos en el capítulo 18, es invitado por los efesios a que se queden. Quieren escuchar más de él y de su mensaje. Y precisamente Pablo les dice, si Dios quiere voy a venir. Y Dios permitió que Pablo viniera nuevamente a Éfeso, y Pablo viene a Éfeso a compartirles la palabra. Dice el texto que está por espacio de 3 meses compartiéndoles la palabra, pero ellos rechazan el mensaje del evangelio y prácticamente, como hemos visto en todos los capítulos anteriores, vuelven y lo echan de la sinagoga. De manera que Pablo solamente encuentra un espacio para predicar la palabra en esta ciudad. ¿Cuál fue ese espacio? La escuela de un tal Tirano. ¿Y a qué horas enseñaba Pablo allá? Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, pastor, pero eso es un buen horario. Pues, pleno día. Sin embargo, ustedes deben tener en cuenta el contexto. Estamos en la ciudad de Éfeso y resulta que la ciudad de Éfeso tenía una rutina muy diferente. Ellos trabajaban de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Y de 11 de la mañana a 4 de la tarde las personas dormían. Y volvían nuevamente a trabajar desde las 4 de la tarde en adelante. ¿Por qué? Porque la franja de horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde era una franja horaria donde hacía mucho calor. Y las personas se retiraban a sus casas a dormir y a descansar. Nadie podía concentrarse a esa hora y nadie quería hacer nada a esa hora. Solamente refugiarse en un lugar muy fresco para descansar. Aparte de ello, la gente de Éfeso tenía una vida bastante alegre y en las noches, dice por ejemplo un escritor, a la 1 de la tarde había más gente dormida que a la 1 de la mañana. De manera que no era fácil compartir la palabra del Señor en ese contexto. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo perseveró predicando, dice ahí el texto, por espacio de 2 años, todos los días, 5 horas diarias. Eso da un total aproximado de unas 3.640 horas en esos 2 años. De manera que, dice el texto, llenó toda Asia, toda Turquía actualmente, con la palabra del Señor, porque la gente venía a escucharlo en ese precioso horario. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? De esto nos da testimonio, por ejemplo, la carta escrita a los Colosenses. Se presume que esa iglesia nace producto de este precioso horario y de esta preciosa actividad todos los días del apóstol Pablo. Pero también podemos ver los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde nos habla de las 7 iglesias de Asia, que seguramente fueron fundadas en este espacio de tiempo, en esta franja horaria. De manera que Pablo trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la mañana haciendo carpas, de 11 de la mañana a 4 de la tarde predicando la palabra en un precioso horario, pero Dios se encargó de traer a las personas que por costumbre y por tradición a esa hora dormían, para que no se fueran a dormir, sino que vinieran a escuchar la palabra del Señor. Además, hermanos, un dato no menos importante es resaltar que la gente de Éfeso, hermanos, era una gente que estaba entregada a prácticas de adivinación y a todas las cosas místicas que había en la región. Y Dios obrará poderosamente para mostrar su poder y su gloria a través del mensaje de su mensajero, lo cual nos llevará, hermanos, a nuestro tercer encabezado. Sin embargo, déjenme leerle los versículos 17 al 19 que me parecen importantes para ver cómo Dios se encarga de conectar a las personas a pesar de estas circunstancias con el evangelio. Miren lo que dice el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así creció y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En ese precioso horario, hermanos, en esas circunstancias adversas, en un escenario aparentemente no religioso, porque estaban en una escuela aparentemente pública dirigida por un hombre llamado Tirano, Dios respaldó su obra. Fíjese que, como decía Gabriel Muñoz, precioso horario, pero tengo programas. ¿Saben cuánto lleva ese programa radial? Más de 60 años en el aire, o sea, activo. De igual manera podemos ver que Dios se encargó de conectar a las personas contra todo pronóstico con su palabra, porque esto es una obra no respaldada por hombres, por circunstancias favorables, sino por la mano maravillosa y poderosa que hace de los imposibles cosas posibles. El Espíritu Santo de Dios conectando a las personas con su palabra. Eso me recuerda también el Evangelio de Juan capítulo 10, cuando dice que los que son ovejas del Señor van a oír el mensaje del Señor y van a acercarse al mensaje del Señor. De manera que no importa las adversidades, los que son ovejas del Señor serán conectados con la palabra del Señor. Ahora pasemos a nuestro tercer y último encabezado, leyendo versículos 11 al 22, por favor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero además de los judíos, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían estas cosas. Pero respondiendo un espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos, podemos ver que en la soberanía de Dios, Él obra en medio de su pueblo como quiere. En Corinto vimos cómo Dios le dio una visión a Pablo para decirle: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero aquí vemos otra obra extraordinaria, produciendo maravillas y señales a través de su mensajero. Por eso nuestro tercer encabezado dice: el Espíritu Santo confirma. ¿Qué confirma? A sus mensajeros. ¿Por qué? Versículos 11 y 12 vemos cómo la mano de Dios usó de maneras que el mismo apóstol Pablo no se propuso patentar cuando le da orientaciones a Timoteo y a Tito de cómo desarrollar el ministerio. No les dice: bueno, cada vez que suden, las ropas que usen, désenlas a las personas para que vayan y las pongan sobre los enfermos y estos sanarán. No. Cuando vemos las indicaciones de Pablo a sus discípulos a la hora de ejercer la labor de compartir la palabra del Señor y de llevar el evangelio, les dice: prediquen la palabra. O sea, Pablo no patentó esto de
sus ropas sanadoras sobre otras personas para que nosotros también hoy hagamos lo mismo. No, no señor. Él simplemente se dejó sorprender por la providencia de Dios, quien sanó a muchos enfermos y aún a poseídos por espíritus malos, como dice ahí. ¿Y cómo? Con paños o delantales de cuero que él usaba o que él llevaba puestos a la hora de trabajar en su oficio de hacer carpas desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y por esta razón o por esta obra, Pablo no cobraba, ni se proponía hacerlo. Y esto podemos verlo con mucha similitud también en la escena de Jesús cuando una mujer con flujo de sangre, como vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 44, se acerca sin que Jesús sepa y le toca el borde de su manto. Y ella dice, si tocare solo el borde de su manto, y fue sana. Dios permitió en su providencia que ella fuera sana por simplemente tocar el borde del manto de Jesús. Pero ahí no podemos parar, también podemos encontrar cómo los enfermos eran sanados por medio de la sombra de Pedro, como dice el libro de Hechos en el capítulo 5, versículo 15 al 16. Pero tampoco vemos a Pedro diciendo de ahí en adelante, todos los enfermos serán sanados por la sombra de los discípulos. No, eso no dice. De manera que podemos decir que este es Dios confirmando a su mensajero por su mano, a través de quien obró. Vemos también cómo lo hizo, a través de Pedro. Hermanos, Dios se encarga de respaldar a sus mensajeros. Seguramente Dios vio necesario en su providencia hacer eso en una ciudad totalmente entregada a las prácticas místicas, mágicas, de hechicería, de brujería. Y eso precisamente es lo que nos deja ver los versículos 13 y 16. ¿Por qué Dios permitió esta obra providencial de sanar y de liberar a personas poseídas por espíritus malos? Bueno, versículos 13 al 16 nos dejan ver que había 7 hombres, hijos de un hombre llamado Esceva, aparentemente principal de la sinagoga y de los sacerdotes, y dice que estos 7 muchachos se dedicaban a una labor. ¿Cuál? Una labor para la cultura y para el lugar muy mística. Ellos se dedicaban al trabajo del exorcismo. ¿Y por qué digo que mística? Podría usted decir, pero pastor, ellos eran hijos de un sacerdote, no iban en nombre de ídolos ni nada por el estilo haciendo estas prácticas. Fíjese que el mismo Lucas nos deja claro que sí era una labor no tan bíblica. ¿Por qué? Por cómo ellos se refieren al espíritu malo que quieren liberar. Ellos dicen al espíritu malo lo siguiente. Ellos dicen así: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no eran personas que creían en el mensaje del Evangelio. Y precisamente la práctica en Éfeso, porque la arqueología y muchos comentaristas concuerdan en esto, que las personas allá tenían escritos, libros, tarjetas, porciones con nombres que usaban como amuletos, como, digámoslo en este tiempo, algunos en esos medios dicen contras, para dar a conocer su poder. Y de esa manera es que están haciendo estos personajes, tratando de exorcizar a una persona en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Hermanos, así no funcionan las cosas. Ellos tomaron el nombre de Jesús como un asunto meramente mágico. Pero este reconoce el espíritu humano que intentaron sacar de aquella persona, reconoce que estos no eran verdaderamente personas que confiaban en Dios, que tenían su fe puesta en Jesús y por tanto ninguna relación con Él. De manera que les afrentó y humilló, dice que los envió desnudos. Jesús no está con personas que solo pronuncian su nombre o le toman por amuleto,
sino con los cuales o con quienes han puesto realmente su confianza, su esperanza y han rendido sus vidas en arrepentimiento y fe a ellos. Así lo dice Hechos capítulo 3:16 o Hechos capítulo 4:16. Necesitamos fe y verdaderamente arrepentimiento. Eso había en Pablo, pero no había eso en los hijos de Seba. De manera que Dios obró providencialmente para demostrar la diferencia entre un mensajero verdadero del Evangelio y uno que no lo es. Y esto, como dicen los versículos 17 al 20, desató gran temor, o sea, respeto, reverencia hacia Dios, algo muy bueno, así lo dice el versículo 17, y algo muy necesario, así nos lo dice Proverbios capítulo 1 versículo 7 e Isaías capítulo 6 versículo 1. Nosotros debemos responder al Señor en temor, respeto. Si alguien realmente ha creído el mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe, es evidente que su vida será una vida que se conduce delante del Señor en temor, no en miedo, en temor, que quiere decir respeto hacia Él. Pero otra cosa que trajo esto que el Señor permitió confirmando a su mensajero fue confesión de pecados y arrepentimiento. Eso es lo que dicen los versículos 18 al 19. ¿Qué pasó con las personas cuando vieron estos prodigios y estas maravillas en medio de ese escenario? Dice la Escritura que confesaban sus pecados y se arrepintieron. ¿Y por qué decimos que se arrepintieron? Porque entregaron sus ídolos, sus objetos de adoración, de confianza, de superstición, sus amuletos, reflejados en los libros y rollos que trajeron para ser quemados, los cuales sumaban una cifra no menor, 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era el salario de un día aproximadamente. Imagínense, no les dolió eso, sino que los quemaron. No dijeron, uy no, bueno, yo creo en Dios, pero ¿cómo voy a perder todo esto? Yo mejor se lo vendo a alguien. No, una vida que realmente ha sido convertida, entrega todas las cosas. Y nosotros, cuando compartimos el Evangelio, tenemos que evidenciar si las personas realmente se han convertido, porque el mismo Espíritu Santo producirá en ellos acciones como estas, muy, muy notorias. En tercer lugar, el Evangelio, dice la Escritura, que creció. Hermanos, la palabra se extendió. Dios estaba confirmando el respaldo a su mensajero a través de una obra poderosa, portentosa del Espíritu Santo en este lugar, de manera que el mensaje del Evangelio fue indetenible, fue imparable. Dijo un predicador que la palabra de Dios es como un león. ¿Cómo así? Sí, solamente hay que abrirle la puerta y ella hará el resto. Y esto es lo que Pablo está haciendo, y la misma palabra está confirmando a sus mensajeros, extendiéndose por todos los lugares. Qué bendición esto. Y esto, hermanos, quiero citarlo. Dice la Escritura, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién hizo crecer la palabra del Señor? ¿Cuáles fueron las manos detrás de todo este asunto? ¿Quién fue el que prometió desde el principio que su palabra sería respaldada? Isaías 55, versículos 1 al 11 nos dice que Dios no permitirá que su palabra vuelva vacía. ¿Y quién se encarga de que la palabra del Señor no vuelva vacía? El Espíritu Santo, hermanos. Él es quien continúa la obra. Él es quien hace que la obra sea posible. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Algunos escritores dicen que este final refiere el cumplimiento de la promesa de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como si fuese un nuevo éxodo rumbo a la conquista, el cual continúa aún, pero esta vez con el verdadero libertador encabezando esta labor, Jesucristo, y con el poder de su fuerza al lado de la iglesia y dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, como dice Isaías 45, 22
al 24. Hermanos, no temamos compartir la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo quien convierte a las personas. No temamos compartir la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo quien conecta a las personas con ella. Y no temamos compartir la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo quien confirma el mensaje. Teniendo esto en mente, hermanos, déjenme regalarle unas aplicaciones personales que han llevado mi vida a ser edificada durante este texto. Hermanos, recuerdo cómo empecé con el ejemplo del doctor Benjamin Carson, el neurocirujano, y precisamente me refiero a él como un personaje muy necesario para la neurocirugía y para la sociedad actual, de gran provecho para la ciencia. Y así como él representa un gran beneficio para la ciencia, nosotros hoy debemos reconocer cuánta necesidad tenemos de la obra del Espíritu Santo, de la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en la iglesia y la obra de la iglesia. Solamente el Espíritu Santo puede convertir en esperanza la vida de las personas. ¿Y por qué lo digo? Pues pasa por referir la realidad que enfrentan y viven las personas en el día a día. Así como la cirugía de hemisferectomía parecía algo imposible, pero a través de la intervención del Dr. Carson fue posible. De igual manera, transformar muchas vidas, convertir muchas vidas que nosotros sabemos necesitan del Evangelio, y nos miramos y decimos: pero ¿cómo puedo yo convencer a esa persona? ¿Pero cómo puedo yo hacerle caer en cuenta a esa persona que necesita del Señor? Bueno, realmente, como vimos, no somos nosotros quienes convertimos a las personas. Es Dios a través de su palabra y por la obra poderosa del Espíritu Santo. De esa manera, hermanos, no tengamos temor de compartirle el Evangelio a esas personas que están pasando situaciones difíciles, o tal vez algunas puede que parezca que no están pasando situaciones difíciles, como era el caso de los 12 discípulos de Juan, quienes se creían discípulos, quienes creían que estaban bien delante de Dios, pero como vimos no estaban bien delante de Dios, porque no creían en Jesús y tampoco habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y como dice Juan capítulo 3, si no nacemos del Espíritu, pues no somos hijos de Dios. Así que no dudemos en compartir el mensaje del Evangelio, pues el Espíritu Santo es quien convertirá los corazones de las personas. Pero no solamente quien convertirá, sino también quien conectará a las personas con la palabra del Señor. Y ciertamente ese aspecto de conectar debe llevarnos a pensar en lo siguiente. Miren que Pablo conectó a las personas con el mensaje del Evangelio en la sinagoga, o sea, un recinto religioso. Pero no se limitó al recinto religioso. Fíjense también que él, cuando en el recinto religioso tradicional, la sinagoga, le rechazaron, ¿qué hizo? Pues fue a la escuela de un tal Tirano, y allí en un precioso horario, ¿qué hizo? Compartir el mensaje del Evangelio. Las circunstancias no eran las ideales, donde la gente no quería estar, en el lugar que menos querían estar, caluroso, difícil, complicado. Sin embargo, Dios se encargó de conectar a las personas con ese lugar, con ese horario y con ese mensaje. Y eso precisamente me hace pensar en este tiempo. Nosotros no debemos limitarnos a un recinto religioso para compartir el mensaje del Evangelio. Eso es correcto. Y en este tiempo de pandemia podemos extender el mensaje del Evangelio a otros lugares. Nuestro trabajo, nuestra unidad residencial donde vivimos, el metro, el bus, el taxi, el centro comercial, el supermercado. Pablo no dudó en usar cada lugar para compartir el mensaje del Evangelio, y el Señor usó eso para conectar a las personas con Él mismo. De manera que no callemos. Eso implicará nuestro esfuerzo, a veces horarios difíciles como el que le tocó vivir a Pablo, pero Dios se vale de eso
o se valió de eso para fundar las 7 iglesias de Asia y la iglesia de Colosas. De manera que no callemos. Anunciemos el mensaje del Evangelio y Dios conectará a sus ovejas llamadas por Él con Él mismo, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. En tercer lugar, nosotros debemos tener en cuenta que no nos debemos preocupar si no somos Apolos, si no somos Pablo, si no somos Pedros. Dios es el que se encarga de confirmar a sus mensajeros a través de su mensaje. Y usará diferentes formas. Como vimos, puede que a Pedro le hubiese usado sanando enfermos con su sombra, a Pablo con sus pañuelos y mantas y estas cosas. Sin embargo, ellos no colocaron el énfasis en esas cosas. Cuando ellos instruyen a aquellos que han de compartir el Evangelio, no les dicen, miren, busquen cintos de esto, busquen pañuelos de estos, busque tal hora del día para que la sombra esté en esta posición y de esta manera van a ocurrir milagros. No. Lo que ellos siempre recomendaron fue, compartan el mensaje del Evangelio. ¿Cómo confirmará Dios su mensaje? Bueno, eso es potestativo de Él. ¿Dios hoy puede hacer milagros? Sí. Pero no necesitamos buscar milagros para que el mensaje de Dios sea confirmado. La fe no viene por los milagros. La palabra del Señor en Romanos 10:17 dice que la fe nace y se produce en el corazón y en la vida de las personas por el oír. Y el oír del mensaje, de la palabra del Señor. De manera que en lo que sí debemos esforzarnos es en compartir fielmente el mensaje de la palabra del Señor, que eso fue lo que hizo Pablo. Lo podemos ver cuando confrontó a los que se llamaban discípulos de Juan, pero no habían escuchado el mensaje del Señor completamente. Y también lo hizo al compartir allí en la escuela de Tirano el mensaje del Evangelio con toda la gente en Éfeso. Y cómo ese mensaje los llevó, ¿a qué los llevó? A respetar al Señor, a arrepentimiento, a confesar sus pecados y a poner sus vidas en sujeción al Señor y caminar vidas piadosas, vidas temerosas, como lo dice el texto de Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. ¿Quiénes son verdaderamente discípulos del Señor? No solamente los que hacen grandes milagros, grandes prodigios y grandes señales, sino los que evidencian un carácter como el de Cristo, como dice el texto de Gálatas. ¿Y por qué digo esto? Por la pregunta con la que quiero cerrar. Fíjense que hay unos tales hijos de Seba que vienen a obrar prodigios, señales, como las que Dios estaba haciendo a través de Pablo, pero el espíritu malo los confronta y les pregunta y les dice, ¿quiénes sois? Y esa pregunta debe llevarnos a reflexionar a nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos deja ver, por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23, cómo Jesús mismo dice que en el final de los tiempos algunos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, y echamos fuera demonios, y Jesús les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Y por qué digo eso? Porque esa es la historia del mismo Judas Iscariote. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 cómo el Señor, versículo 1 al versículo 4, escogió a sus discípulos y les dio potestad, dice la Escritura, para sanar toda enfermedad y para echar espíritus inmundos. Y precisamente ahí en el versículo 4 se nos dice que Simón, el canista, estaba ahí, y también Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas Iscariote hizo milagros, prodigios, señales, pero también entregó a Jesús. Y eso quiere decir que no era hijo de Dios. Y este texto debe llevarnos a preguntarnos, ¿quiénes somos? Conocemos el nombre de Jesús, conocemos su palabra, hablamos de Él, pero nuestra vida refleja el carácter de Cristo, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La verdadera obra del Espíritu Santo que nosotros debemos confrontarnos si se está realizando en nuestra vida, no es que Dios haga milagros, que Dios haga prodigios, que Dios haga señales,
que hablemos en otras lenguas, que hagamos esto, que hagamos lo otro. No, el carácter de Cristo es evidente en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Prestemos atención a eso, hermanos. Y cierro diciéndoles lo siguiente. La frase que me gusta dejarles para reflexionar durante la semana es la siguiente. Y se basa tal vez en las palabras que usaba la mamá del Dr. Carson hacia su hijo. Y esta vez quise aplicarlas como del Señor hacia nosotros hablándonos el día de hoy. Y es, confía, hijo. El libro está dentro de ti por mi Santo Espíritu. Él os recordará todas las cosas, dijo el Señor. Puedes hacer todo lo que los demás hacen en este mundo, sí. Pero solo que conmigo puedes hacer lo mejor. Y hacer lo mejor es compartir el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo obrará. Hermanos, oremos al Señor y de esta manera hemos terminado. Padre, damos gracias a ti por tu palabra, por este tiempo que nos has permitido compartir delante de ti. Ayúdanos a recordar que necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que las personas puedan convertirse a ti y hacerse discípulos tuyos, puedan ser conectados con tu palabra, porque solamente tú puedes hacer posible esto, y que no temamos. Señor, eres tú quien confirma nuestro mensaje, no son nuestras capacidades, no es nuestra elocuencia, no son nuestras virtudes, no es nuestra personalidad, no es nuestro poder. Eres tú quien confirma nuestro mensaje, porque nuestro mensaje no es nuestro, es tuyo. Así que ayúdanos a confiar. Tú estás con nosotros. ¿Podemos hacer cosas buenas? Sí, pero solamente contigo podemos hacerlo mejor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.